Antonio Pérez Collado. ¿Qué hay? Hola, buenos días. Bueno, vamos a ver lo que contamos hoy. Bueno, avisamos a nuestra audiencia que, claro, también hablaremos de elecciones. No se vayan ustedes a desconectar, que aquí tendrán Hombre, ya un poco ya de la resaca del debate. aquí tendrán su ración, pero al final, así estáis pendientes todo el tiempo y aguantáis el programa. Vamos a ver. Dices que nucleares no, gracias. Eso es muy antiguo, ¿no? Sí, eso es un lema. Seguro que aún tenemos pegatinas y camisetas con el sol, aquel rebelde que pedía que nos opusiéramos a las nucleares. Y yo creo que fue una lucha importante, sigue todavía, porque se ha prorrogado la vida de las nucleares, la que tenemos aquí cerca, en Cofrentes, y las otras que quedan en otras comunidades se van a alargar hasta 2030, ¿no? Ah, Por tanto, se les ha concedido una prórroga con el riesgo que eso supone, ¿no? ¿Me estás viendo? perfectamente. Bueno, Y a no, mí se me ha cortado. que sí. Bueno, pues seguimos. Es el directo lo que tienen estas cosas. En fin, que el tema nuclear es un aspecto de la lucha por la defensa del medio ambiente y por la salud y por la seguridad que no ha decaído, ¿no? Hay grupos que siguen actuando. Aquí en el País Valenciano tenemos la plataforma Tanquenco Friends, que de vez en cuando pues, organiza algún acto, saca algún comunicado, cuando hay fugas, cuando hay averías, porque eso sigue estando ahí, eso es una bomba que está ahí y por mucho que digan que es segura, no lo es, porque ya hemos visto que ha habido accidentes. Y esto lo he traído yo a colación aquí a esta charla que tenemos nosotros, justamente porque una de las centrales nucleares que sufrió un accidente de los más graves que ha habido, la de Fukushima, en Japón, bien es cierto que no fue un accidente nuclear en origen, sino que fue por un tsunami que se produjo de un terremoto que como los muros de contención no aguantaron, pues el agua del mar entró, aquello se lo llevó por delante, entró en las instalaciones de la central, se mezcló allí en todos los depósitos que tenían, entró y afectó a los reactores y al final tuvieron que, deprisa y corriendo, llevarse de allí a 160.000 personas, ¿no? O sea, de las que estaban afectadas y que podían tener problemas. Bien es cierto que en el accidente, según los datos oficiales, solo murieron 2 personas, pero también parece que luego hay datos de que a consecuencia del estrés que se creó, de la falta luego de condiciones de vida, de viviendas, de toda la gente que se llevaron de allí y que no pudo regresar, pues murieron más de 2.000 habitantes de aquella zona, ¿no? Bueno, aquello se quedó ahí y el agua entró en el mar, evidentemente. Hubo protestas, pero eso se ha ido callando. Sin embargo, ahora el agua que está almacenada, que es una cantidad estratosférica, Sí. son 1.320 toneladas métricas, creo que son así como 500 piscinas olímpicas, o sea, una cantidad enorme de agua, se va a dejar ya entrar al mar. Tienen todos los permisos de los organismos internacionales de la energía nuclear, que han hecho un dictamen diciendo que no hay ningún peligro, pero sin embargo los pescadores y la gente de por allí, también en Corea del Sur, que está muy cerca, pues están protestando porque saben que eso va a afectar no solamente a la pesca, sino a su vida en un montón de aspectos, ¿no? Y por tanto, pues es un recordatorio de que el peligro de las centrales nucleares no es solamente que pueda haber una fuga, sino que luego también hay el riesgo de la contaminación, de los residuos y del agua que utilizan y que ya vuelve contaminada. Entonces, pues lo de Fukushima fue una cosa espectacular, fue un peligro grandísimo que hubo, no supuso, afortunadamente, la cantidad de impacto en vidas y en salud que se podía haber llevado a cabo, pero sí que ha tenido sus consecuencias y las sigue teniendo todavía, porque estas grandes cantidades de agua se van a estar arrojando al mar entre 30 y 40 años. Es decir, no lo van a hacer de golpe, sino que va a ir poco a poco, pero nadie sabe, ni siquiera los científicos más atrevidos, las consecuencias que eso puede tener de cambiar la temperatura del agua, de modificar
pues las estructuras de las especies que hay allí, y eso pues influye luego también en la población de la costa que come ese pescado y todas esas cosas. Por tanto, una llamada de atención al problema este de las nucleares. Luego otro también es otro aspecto que está surgiendo de vez en cuando por la central que hay en Ucrania, que es la más grande de Europa, Zaporizhzhia. Pues ahora la tienen ocupada los rusos, pero en otros momentos la tienen los ucranianos, y lo que ocurre es que está en el frente, donde cualquier sonado, cualquier fallo, que los hay, con misiles y con bombas y tal, pues eso es una bomba de relojería que tenemos ahí y que pone en peligro pues a toda Europa. Ya vimos cuando el otro accidente de Chernóbil, como en las vacas, la leche que daban y todo esto, pues ya se empezó a decir que no se le diera a los niños lactantes, que no se le diera a señoras embarazadas, porque había restos de los metales o las partículas radioactivas que se habían escapado del accidente aquel, también en Ucrania, lo que era la Unión Soviética, de otro accidente que tuvimos, en este caso aquí en Europa. Es decir, que no es una broma. Y por último, otro tema, no por ser más ligero, menos peligroso, porque este lo tenemos más cerca. Como decía al principio, tenemos aquí una central que está en Cofrentes, en línea recta está a 2 tiros de Valencia, en la zona de toda la Horta y la Hoya de Buñol y todas estas comarcas estarían, en caso de accidente, pues en primera línea de peligro. Y allí, aparte de que ya es vieja y funciona fatal, la verdad es que siempre ha tenido muchas averías y muchos parones. Ahora lo que se ha acordado finalmente, y ya que se intentó hacer un ATI, un almacén temporal individualizado, en Zarra primero, que se rechazó, aunque el pueblo se dividió, pero por los riesgos que tenía no se pudo hacer. Luego lo intentaron en Villar de Cañas, un pueblecito de Cuenca, donde pensando que allí es la España vaciada, pues tampoco se iban a oponer. Sí que se opusieron algunos, otros no. Y lo que sí ocurrió es que hubo muchos informes de especialistas, de grupos ecologistas que tienen también sus profesionales y sus estudiosos, que demostraban que era el peor sitio que se podía elegir, porque era inundable, porque estaba en una situación que podía haber algún movimiento sísmico, alguna cosa de estas, y el peor sitio que había para hacer un almacén de este tipo. Total, también se ha descartado, y ahora lo que se va a hacer es un almacén en la propia central. Se va a hacer un ATI allí en Cofrentes, donde se van a ir dejando los residuos que ya hay, porque ya no caben más, y los que se vayan generando de aquí al cierre, ¿no? Eso se supone que lo van a tener ahí, porque los residuos, sabemos, o se dice que tienen cientos y cientos de años de efectividad o de peligro, y por tanto hasta 2088 estarían ahí, en principio. Luego ya veremos lo y qué pasaría ahí. Y mientras tanto, pues el peligro constante de que eso contamine las aguas, contamine las tierras y tal. No hay mucha oposición en Cofrentes, por lo que hemos lamentado otras veces, pues porque es un pueblo pequeño de una zona de poca industria, de pocos recursos, y entonces pues se alega que si crea empleo, que si es una actividad económica importante para la comarca, pero en algún momento ya hemos sacado datos donde se demuestra que desde que está la central no es que se haya ganado población, es que se ha perdido. Y encima, pues otro tipo de actividades tampoco hay. Sí que es cierto que da muchas subvenciones, pues la Diputación, la Consellería, para que se hagan, arreglar las calles, hacer zonas para acampada y todo eso, pero si está allí la central nuclear de Cofrentes, yo creo que eso es un llamamiento para que la gente no vaya. Y por tanto se está metiendo muchísimo dinero, pero nada más. Concretamente de lo de la acampada sé algo. Allí hay un área para autocaravanas y de recreo, y la gente fue la primera vez, pero cuando observaron que desde el lugar donde estaban ellos acampadas, lo más que se veía eran las grandes chimeneas de la nuclear. Ahora allí prácticamente no va nada o casi nadie, a pesar del reclamo de esa área que, como tú dices, recreativa. Es decir, y por lo que observamos allí en Cofrentes, por lo que puedo observar, es un pueblo totalmente subvencionado, ya no por solo las administraciones públicas, sino por la propia central, ¿no? Que sí, suelta, claro, la empresa también se promociona, bueno, da dinero para hacer competiciones deportivas, para hacer instalaciones. Claro, es una forma de intentar tener al pueblo comprado o por lo menos callado, ¿no? Y desde luego no supone mejora de la calidad de vida, ni muchísimo menos. Por lo tanto, ni siquiera el tema del turismo, no digamos ya otra actividad como
apicultura, agricultura ecológica, todas estas cosas no se pueden hacer porque está allí la central y todo el mundo lo sabe. Nadie te va a dar un certificado de agricultura ecológica teniendo la central allí al lado. Y además es que es lo primero que se ve. En cuanto entras en el valle se ven allí las 2 chimeneas y eso yo imagino que por mucha zona de acampada y por muchas cosas que te hagan, la gente no va a ir allí. Y es un valle muy bonito que si no estuviera la central sí que podría ser dedicado por actividades de un turismo sostenible, de visitas de colegios y tal. Sí que es cierto que Iberdrola organiza visitas a la central, pero claro, para enseñarles a los niños las instalaciones o lo que quieren de ellas y decirles que no se preocupen, que no hay ningún peligro. Es bastante taimado la política que lleva la compañía eléctrica ahí en Cofrentes. Pero bueno, es su papel y, sin embargo, desde los gobiernos que hemos tenido, pues debería haber hecho bastante más para obligar al cierre, ya que está amortizada de sobra. O sea, la central de Cofrentes ya ha cumplido su ciclo y ya debería estar pues cerrada y desmantelándose, porque eso no se cierra de una semana para otra, ¿eh? Eso cuesta 15 o 20 años pararla del todo y empezar a desmontar. Eso llevará muchísimos años y mucho dinero el cerrar cada una de las centrales. Y siempre quedará ahí sepultado y quedará ahí un sepulcro sellado con hormigón, esperando que nunca haya un terremoto, ni una guerra, ni cosas así. Pero vamos, que tiene su riesgo y lleva mucho gasto. Pero habrá que empezar cuanto antes y lo de retrasarlo a 2030, pues yo creo que ha sido una vuelta atrás. Se han apoyado en las crisis de la energía y en el aumento de los precios del gas y todo esto. Como veis, como teníamos aquí una fuente que era más barata y más limpia y tal, pero no, el dinero no puede compensar, aparte de que sale caro al final del ciclo, ¿no? Por todo lo que se ha invertido y por los costos que tiene de medio ambiente y de protección y de seguridad y tal. O sea que sale cara, le saldrá un negocio a las empresas que las montaron, pero no a la sociedad. Y por eso lo he traído ahora, aunque no es que estemos en ninguna campaña especial, pero que simplemente a salir lo de Japón, lo de Ucrania y coincidir con lo de Cofrentes, pues he dicho, vamos a sacar la consigna aquella que teníamos de nuclear, no, gracias. Y en ello estamos. Pues parece ser que algunos de los partidos políticos que se presentan a las elecciones este 23 de julio, algunas de sus propuestas es mantener y ampliar la vida de las centrales nucleares, no ya de cerrarlas progresivamente, sino de prolongarlas todo lo que se pueda y un poquito más. Es decir, que hay partidos que están por eso. Sí, sí, claro, coincide con los más de derechas, pero Sí. tampoco la izquierda tiene una alternativa muy clara, ¿no? Sí que es cierto que no son tan pronucleares, pero hay unos intereses y hay una presión de que se tiene que prorrogar o por lo menos asegurarse unos años más ante la crisis que ha supuesto pues el cierre de los oleoductos con Rusia y bueno, estos negocios que se llevan ahí y que dicen que ahora es el momento de apostar por esta energía otra vez porque tenemos un déficit y Europa no puede permitirse quedarse sin energía, aunque hay muchísimas otras alternativas, Pero entre ellas consumir menos. eso ya no cuela actualmente, porque últimamente nos están diciendo la capacidad de producción de energía, tanto eólica como fotovoltaica, y hay días que incluso tienen que parar otro tipo de centrales de producción, como son las de gas, etcétera, y ya han cerrado las Sí, de claro, carbón. Es decir, porque ese es un argumento muy antiguo, que cada día tiene menos, yo qué sé, la sí, no, y gente. además que es el último sector que pararía sería la nuclear, porque no se puede parar de un día para otro. Así como la fotovoltaica y tal se puede desconectar, luego vendrá la hidroeléctrica y tal. La nuclear es la primera que entra y la que marca la pauta de lo que se tiene que producir, con lo cual las demás centrales, digamos, son como esclavas de la nuclear, que es ella la que marca las dinámicas y los precios y la primera que se pone en el mercado. Porque como no se puede parar, pues tiene que estar siempre conectada a la red. Y sin embargo hay muchísimos parques eólicos que muchas veces están casi todos parados o funcionan solamente unas horas, es decir, que tenemos capacidad para producir energía más de la que se consume. Sí. Y se consume demasiada porque no hay políticas de austeridad ni muchísimo menos, o sea que se podía ahorrar más y entonces aún sería menos necesario estar pensando en las nucleares. Muy bien, vamos a otro tema. Antonio, ¿te parece? Como tú digas, aquí estamos para ir haciendo camino al andar. Vamos haciendo patria, pero con Sí, toros, toros y patria. Hay quien ha dicho, creo que ha sido un señor de Vos, ¿no?
que habría que hablar de toros, habría que hablar obviamente, de la fiesta nacional, porque es la fiesta de la patria o algo relacionado. Como no me interesaba mucho en exceso, solo leí el titular así por encima, pero tú te lo sabes mejor. ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que con estas políticas que vienen o que pueden venir, hay que ser optimistas, ¿no? Imagino que la fiesta de los toros será una de las que se querrá promocionar, ¿no? En la medida en que ahora hay muchos pueblos que no hacen festejos taurinos, no porque se haya pasado de moda, que también, sino porque es muy caro. Ahora hace falta que haya 2 ambulancias, tiene que haber médicos, sale muy caro organizar una novillada, por muy humilde que sea. Entonces muchos pueblos pues ya no lo hacen. Pero estos serán capaces de sacar un presupuesto especial para que a ningún pueblo le falte su toro embolado o su novillada. Puede ser una de las cosas. Yo también lo había sacado porque estamos ahora en plena temporada taurina. Estamos los Sanfermines, que todas las mañanas imagino que hay gente, incluso de las que nos escucha a nosotros, que se levanta a ver esos 2 minutos de gloria y de emoción y de cómo sufren los animales, porque imagínate lo que debe ser los animales soltarlos ahí entre miles de personas, ¿no? La angustia que pasan. Y por tanto, pues estamos en esa temporada taurina. Luego también pues ya empieza la fiesta de los pueblos y ya hemos visto por ahí espectáculos deprimentes, ¿no? Como el toro que ahogaron. Bueno, se ahogó, pero él no iba allí. Él no fue allá a la playa al puerto a tirarse por la borda y ahogarse en el mar en Denia. Luego también se ha visto imágenes de Godelleta, también donde se han infiltrado, parece ser, activistas del PASMA o de algún grupo de estos antitaurinos y han grabado las imágenes de cómo se prepara el toro y cómo se le trata luego y cómo sufre con esas bolas que lleva de alquitrán ardiendo en los cuernos. Eso está en la cara, le está quemando, ¿no? A veces le cae en la piel. Bueno, pues todo eso ha salido y yo creo que vuelve a poner en el candelero el tema de los toros, ¿no? Y yo lo lanzaba por eso, porque hay una corriente que es, digamos, la tauromaquia, ese arte que en cierto momento tuvo incluso simpatías de intelectuales, pues recordemos a cuando Lorca, en Goya también pintaba corridas, los Sanfermines atraían a intelectuales de todo el mundo porque era una cosa novedosa y como muy primitiva, muy eso, bueno, les impresionaba a Hemingway y a uno más. Pero claro, eso tiene que cambiar. También imagino que hubo un tiempo en que el circo romano, cuando se tiraba allí a los primeros cristianos, pues también tenía su publicidad y tenía sus seguidores. Y eso hubo que superarlo, ¿no? Y los estaba lleno. torneos medievales y tal. Claro. Entonces, el que tenga tradición la tauromaquia no quiere decir que eso se tenga que admitir para siempre. Y sí que se ha enlazado mucho con el tema de la fiesta nacional, pues porque se decía que era lo más casposo de la España profunda, la bandera española por todos los lados, y entonces en algunos territorios sí que se han quitado las corridas de toros. Por eso lo enlazaba con lo de la patria y las banderas, ¿no? Que hay una parte de ese mundo taurino que sí que se ve mal porque es muy español, pongamos por caso. En el peor de los casos es demasiado españolista. Entonces, hay territorios donde eso pues, se une a otra corriente que le viene bien quitar eso y se han cerrado muchas plazas. En otras porque ya no es negocio, porque en realidad cuesta dinero a las diputaciones o a quien sea el dueño de las plazas mantenerlas abiertas, ¿no? Pero bueno, siempre hay un empresario que las abriría, pero ya se han cerrado. Pues te podría decir Canarias, no sé si Asturias, Cataluña, hay varias que ya no hacen corrida de toros en ninguna de sus plazas. Y me parece muy bien, ese es el camino. Pero sin embargo hay otro toro, otra fiesta de toros que tiene mucho arraigo y como es más nuestra, digamos, menos española, que también es española, porque en lo que llaman España también se hace toro embolado y se hacen vaquillas y cosas así, pero es más propio de estas zonas, ¿no? El Bous al carrer, o el Bou a la mar, en o el Cataluña. Bou en volar, Cataluña, País Valencià, Baleares, y ahí oponerse a ese tipo de festejos está costando mucho, ¿eh? Los partidos no se atreven. Incluso algún partido que ya ha entrado y ha tocado poder, cuando ya ha estado en el ayuntamiento no ha hecho lo mismo que cuando estaba en la oposición. O sea, hay miedo a perder votos, imagino yo, y popularidad a atacar la fiesta del toro embolado, de la vaquilla, de esas barbaridades, porque si salvaje es lo de torear un toro y picarlo y ponerle banderillas, que eso es dolor y es sufrimiento, pues lo que ya se hace en algunos pueblos sin ningún tipo de control, con gente, mayoritariamente son hombres, bastante bebidos, un poco pasados de alcohol, pues el toro, aparte del sufrimiento normal, de la angustia de estar encerrado fuera de su hábitat natural, pues luego también se le pincha, se le dan pullas, se le da con palos,
Y ya te digo, eso del el fuego que se le pone en los cuernos, eso tiene que ser terrible pues para un animal que no está acostumbrado y que encima pues eso te quema y te deslumbra y salen como locos, ¿no? Se tiran por un barranco, rompen una puerta, es decir, intentando huir de allí. Más que perseguir a la gente, lo que quieren es huir. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas, pues por muy enraizados que estén en nuestra cultura, sea la castellana o sea la valenciana o la que sea, me da igual, eso se tiene que ir superando, porque el maltrato a los animales es algo que ya no está en nuestras costumbres, ¿eh? Antes podíamos, bueno, no nos preocupamos tanto. Yo he visto fotos de corridas del año 37, 38 en la Plaza de Toros de Valencia y los picadores llevaban como una pancarta y ponía sindicato de actividades culturales o no sé qué, o de espectáculos de la CNT y de la UGT. Claro, parecía que no había contradicción. Hoy sí, hoy no se puede defender eso. Incluso había muchos que estaban afiliados a la CNT. Sí, sí, sí. García Lorca fue fusilado y lo enterraron, parece ser, con 2 banderilleros que mataron de la CNT allá en Andalucía. O sea que, pero eran otros tiempos. Y yo creo que la sociedad tiene que ir evolucionando. Y hoy el maltrato a los animales, sea en espectáculos o en mataderos o en cualquier otro sitio, o en granjas, otro tema es de las macrogranjas, pues eso se tiene que ir persiguiendo y personas comprometidas y personas críticas pues no pueden hacer la vista gorda y decir que, bueno, que son una fiesta del pueblo, que es una vez al año, que van a tomar medidas y tal. No, yo creo que poco a poco se tiene que ir sustituyendo porque además si se cambian esas fiestas por otras más participativas, la gente se divierte igual o más, no se gasta tanto dinero y se evita el sufrimiento. Es decir, que las fiestas pasan a ser tradicionales con muy poco tiempo, ¿eh? Aquí tenemos cerca la tomatina de Buñol, que hay gente que pensará, dirá, eso será de cuando vinieron los romanos o los moros. No, no, eso tiene 60 o 70 años, como máximo. Y mira si tiene tradición. Y bueno, se hacen daño, pero se lo hacen entre ellos con los tomates. Y Ya. tiene mucha fama y trae turistas de todo el mundo. Y claro, no hace falta que sea una corrida de toros. Así que era eso, un alegato un poco, no anti-taurino en sí, pero sí anti-malos tratos. Y como consecuencia de eso, pues hay que buscar otra forma de divertirse. Hay gente que dice que, bueno, que hay Portugal, por ejemplo, pues el toro no se le maltrata como aquí ni se le mata. Yo no lo sé si habrá alguna forma de que no haya falta que le pinches con la pica o que le pongas banderillas. No lo sé. Si ponerse simplemente delante y torear, pues la gente se daría con satisfecha por eso, ¿no? Igual quiere ver sangre, que imagino que también tiene bastante de eso, ¿no? De cómo corre la sangre tanto del torero como del toro. Normalmente del toro. Y a lo mejor una cosa así más aséptica, sin pinchazos y sin espadas y tal, pues igual la gente dejaría de ir, que también sería otra solución, que vaya languideciendo por su propia dinámica, ¿no? Pero de luego no seguir como estamos hasta ahora, igual que en otros países, pues tienen su propia polémica con la caza de zorros en Inglaterra o con otros espectáculos, que no digo yo que en otros sitios no hagan salvajadas, pero de luego esto que tenemos aquí, pues la verdad es que ya va siendo tiempo de que lo revisemos. Y por eso había traído lo del toro, Va a porque ser, estamos en plena temporada. va a ser un poco difícil con el conseller de Cultura que va a estar en la Generalitat, porque es ex torero, o bueno, o casi prácticamente su único empleo y trabajo ha sido ser torero. Sí, sí, claro, claro. Ya te digo que teniendo a vos en el gobierno y además incluso amenazando con tener a este personaje, al Vicente Barrera de conseller, pues claro, va a haber un impulso y sobre todo va a haber mucho dinero para seguir con esas cosas. Por tanto, lo que tiene que hacer la gente que no lo ve bien o que es un poco más eh, por la cultura y por el respeto a los animales, pues es redoblar las actividades, hacer muchas protestas y sobre todo lo que están haciendo bastante de estos grupos animalistas y tal, que la verdad es que a veces se la juegan para poder sacar imágenes, porque cuando tú lo ves fuera del lugar y te lo explican, la verdad es que da bastante rabia y bastante dolor ver esas cosas, ¿no? Como ocurrió hace unos años pues con los que fueron allá al Toro de la Vega y tal, que los querían echar del pueblo y les querían pegar y tal, es decir, que hay gente que se arriesga para hacer eso. De hecho, en Pamplona ha habido comparsas y tal que han salido allí desfilando en contra de los toros. Otros años se han desnudado también en defensa del toro y hacen movidas que son minoritarias, pero que bueno, que sí que tienen su repercusión. Y O ese van es el camino. Incluso los hay que han ido a la plaza, comparsas o como se llame, o cuadrillas de ellos, y se ponen de espaldas al ruedo y siguen cantando, bailando, tocando música y bebiendo sus cervezas o lo que sea, pero de espaldas a... Sí, claro.
señal de protesta. Es decir, un poco lo que decías antes, la gente está por la fiesta, divertirse y pasárselo bien. Y lo pueden pasar bien con un toro o de espaldas al O con toro. cualquier otra cosa, claro, Eh, sí. Si sacaran al alcalde y lo pasaran, pues se divertirían igual. No sería mala Está idea. claro, hay muchísimas actividades, juegos tradicionales que se están perdiendo y vamos, yo creo que recuperar todo ese tipo de danzas y de juegos y de costumbres incluso tiene más interés cultural que mantener una fiesta que ya pues está llegando a su fin, porque es un ciclo que se acaba y hay que superarlo, ¿no? Y desde luego hay muchísimas posibilidades de defenderse. Están sacando ahora pues animales de plástico o uno que se disfraza y sale corriendo y lo persiguen y se lo pasa igual de bien, como hacen los carnavales y tal. Es decir, no hace falta que sea un animal el que esté allí sufriendo directamente, que se puede hacer una imitación o se puede sacar cualquier otro monstruo que quieras. Y más ahora ya con la inteligencia artificial y estas cosas podemos crear mundos paralelos donde no sufra ningún bicho. Muy bien, pues vamos a cambiar de tema. Hace, yo qué sé, hace tiempo, no sé si decir años, que veíamos pocas huelgas, manifestaciones, convocatorias de lucha de sectores importantes en el que participaran todas las empresas y casi la totalidad, por no decir la totalidad, pero sí casi de todas las trabajadoras y trabajadores de ese sector. Concretamente estamos viendo en Galicia, en Pontevedra, especialmente en la ciudad de Vigo, cómo los compañeros del metal llevan de huelgas, de manifestaciones, de lucha, mucho tiempo. Algo que no, habrá gente que no está ni acostumbrada, ¿no? A todo eso. Y vemos cómo son duras y también vemos, desgraciadamente, cómo se utiliza a la policía para darles palos a trabajadores que van simplemente a reclamar derechos laborales y a luchar por sus puestos de trabajo. Bien, de eso querías hablar. Sí, de los compañeros del metal. Bueno, ahora diríamos compañeros Exacto. y compañeras, que también hay que evolucionar como con lo de los toros. Pero sí, era un lema o era una muletilla que usábamos, que vieron los compañeros del metal, porque teníamos un cierto prestigio de Sí, que como era un trabajo duro y éramos empresas grandes, pues si a una lucha se unían los del metal, parecía que ya la ya. huelga iba a tener éxito, iba a tener bastante entidad, ¿no? Y la verdad es que sí que ha sido históricamente, yo no digo que la sanidad o el textil, todos han tenido muchas luchas, ¿no? La construcción, pero el metal aguantó bastante más y tenía pues esa importancia de ser un sector muy grande, con mucha gente, de mucha experiencia y de mucho activismo sindical y ya gente muy preparada, ¿no? Y se notaba cuando los del metal pues nos poníamos en huelga. Digo poníamos porque yo toda mi vida laboral prácticamente la estuve aplicando en ese sector, ¿no? Entonces eran además estaba bastante localizado en zonas donde había sobre todo tres ramas importantes. La siderurgia, los astilleros y Mm. luego la automoción. Entonces había polígonos que a veces eran provincias enteras, como puede ser el caso de Pontevedra, el caso de Cádiz, Vizcaya y Asturias, tal, porque había altos hornos, había astilleros y tal. Entonces había muchas empresas del metal y gente muy combativa. Aquí en Valencia teníamos no solamente la Ford, sino que había otras más antiguas, como Macosa, que ahora es Staller, es la única que queda, dedicada a construcciones ferroviarias y cosas así. Había dos astilleros, los del Cano y los de la Unión Naval, estaba la Ford y por ahí había alguna otra más, ¿no? Entonces también Valencia tenía su... Y bueno, luego estaba en Sagunto los Altos Hornos, que hay que ver lo que peleamos cuando los vino la democracia y lo primero que hicieron fue cerrar, privatizar todo lo público y cerrar los sectores que no, a los que no estábamos destinados a contribuir. Uno de ellos fue la siderurgia y el otro fue el sector naval. Eso fue todo privatizado y acabaron en Corea o en Polonia, o bueno, el país que le había tocado la lotería de seguir con esa producción. España, desde luego, no. Quitando pequeños núcleos que quedan, que podía ser por lo que hay alrededor de la bahía de Cádiz, algo que queda por Vigo y por ahí, por Galicia, pero se ha perdido bastante importancia, incluso en el automóvil. El automóvil está perdiendo plantillas y sobre todo por las nuevas organizaciones del trabajo, pues aunque aún hay mucha gente, pero esa experiencia, esa solidaridad, esa capacidad para hacer asambleas y tomar acuerdos, todo eso se ha perdido. Ahora hay un sindicalismo más de servicios, además se contrata a la carta, es decir, a la carta o al contrato. Tú entras ya con el contrato y con la ficha del sindicato que toque en cada empresa, normalmente es el mismo,
y entonces luego la capacidad de movilización eso queda bastante limitada. Aún así, hay veces en que eso se desborda, como pasó en Vitoria, en la Michelin, no hace mucho, donde los trabajadores y los sindicatos que podíamos llamar minoritarios, pero que si se juntan todos son más mayoritarios que los otros dos, pues consiguieron darle la vuelta a los acuerdos que había y al convenio que quería firmar los dos sindicatos mayoritarios, ¿no? Entonces, eso es un poco el hilo con lo que tú estabas contando de lo que estamos viendo estas semanas. Hace 2 años lo vimos ya también en Cádiz, que hubo unas movilizaciones impresionantes. Sí, se cargaron todo lo que tenían pactado ya UGT y comisiones y se echaron a la calle. Incluso hubo barrios que se sumaron y tal. Llegó la policía, le pegó a los obreros, a los niños que iban al colegio, a todo el mundo. Aún hay denuncias de todo aquello. Recordamos de aquello las tanquetas, ¿no? Las Que tanquetas. llevaron tanquetas a las puertas de los colegios, que decía la madre, ¿pero dónde vais? Si aquí venimos a la escuela, que no. Y vamos, y una represión desproporcionadísima y muy dura. Y luego, como ahora ya no solamente pegan, sino que también tienen otros recursos, pues se graba a la gente y luego te identifican y cuando ha acabado el conflicto, pues poco a poco van a tu casa y te acusan de desórdenes y tienes que responder ante la ley Mordaza y alguna multa pues cae y todo eso. O sea que todo eso ha seguido. Aún así, vuelven a estar los de Cádiz este año otra vez con su convenio, intentando por lo menos no perder derechos, porque claro, también han entrado muchas subcontratas y las condiciones de trabajo y los salarios pues han ido empeorando, que es lo que pasa también en Pontevedra, que están pidiendo el convenio, pero están pidiendo un 4, un 4,5, es decir, que están dentro más o menos de lo que se está viendo como normal, porque los precios han subido más. O sea que no es una cosa exagerada lo que piden, sino simplemente negociar el convenio y que no pierdan, que no vayan a peor. Y desde luego la respuesta de la policía, que no olvidemos que en todas las provincias todavía la policía depende de la delegación del gobierno, que es del gobierno progresista. Hay que decirlo así, no manda Feijóo ni Abascal, de momento, esperemos que no manden, pero mandan los otros y la actuación, los golpes, los empujones, el arrastrar a la gente por el suelo, cuando no te va a atacar ni tienes ningún peligro, pues es una cosa. Menos mal que ahora hay mucha gente que, no solamente periodistas, sino gente incluso que son del mismo colectivo que graba con su teléfono, que teléfonos ahora tienen cámaras muy buenas, y todo eso podemos verlo. Pero es que si no, no nos enteraríamos, porque luego vas a juicio y es la palabra del policía contra la tuya, y normalmente siempre tiene más razón el policía que el trabajador, que encima lleva la cabeza rota, ¿no? O partida. Y es un poco la necesidad que hay de apoyar la movilización y que los trabajadores pues sepan que tienen que seguir peleando y organizándose. Y ese es un poco el aspecto este de los compañeros del metal, que igual no sé si son los últimos coletazos, pero que todavía en determinadas zonas de este país pues hay polígonos muy grandes, que hay bastantes empresas metalúrgicas, porque igual hay una fábrica de coches o hay un pequeño astillero o hay alguna empresa grande que hace que a su alrededor haya pues muchas empresas pequeñas y medianas de metal, y si se juntan todos dentro del convenio provincial pues tienen mucha más fuerza. Hace unos meses también el metal de Vizcaya también tuvo una lucha bastante larga y bueno, no lo consiguieron todo, pero por lo menos alguna conquista se puede mantener, ¿no? Y como decías tú, pues esto ahora es muy difícil. Pocos sectores. Si recordamos Valencia, la madera, ¿qué queda de la madera en Valencia? Yo no sé si habrá convenio, ni quién lo negocia, ni quién se entera. O el textil, la construcción, ahora con todo, con sus contratas y trabajadores en precario. Sí, sigue habiendo convenio porque les interesa que haya unas bases mínimas que luego ni siquiera se cumplen, pero que haya movilizaciones, que haya asambleas, que se elaboren las plataformas entre distintos colectivos, eso ya no se da. Solo podría quedar un poco esto del metal, que como digo, pues es un residuo, por desgracia, que no sé lo que durará, pero las nuevas fábricas que están viniendo, y de eso ahora aquí en Sagunto vamos a tener bastante experiencia y cercana, pues ya no se va a funcionar igual y seguramente va a ser muy difícil que se cuelen allí sindicalistas de estos que paran las líneas y que organizan asambleas y tal. Eso ya para decir que es una cosa del siglo pasado y que ya no se puede parar la producción, que para eso están recursos humanos y que hay otras fórmulas de participar. Allí en la FOR metieron los grupos de trabajo,
que era el encargado, y los trabajadores allí a dar ideas, decís, esto es como una familia, aquí todos podéis opinar, tal. Y eso va calando, ¿no? Claro, luego las ideas que das es para que la fábrica vaya más rápida y haya menos puestos de trabajo. Es decir, tácticas nuevas, estrategias de organización empresarial que las grandes empresas estas que vienen aquí, como han invertido mucho dinero, pues se traerán a los mejores estrategas y, como digo, pues funcionará. Si ya era efectiva en los tiempos en que se montó la Ford las listas negras, pues imagino que ahora solo con mirar en tu perfil de Facebook ya sabrán si tienes que entrar y no, porque ahora ya hay indicios de que las empresas miran más lo que pones en internet o en las redes sociales en general que lo que luego dices en la entrevista o lo que ponen en el currículum tuyo. Te piden el currículum por pedir algo, pero vamos, te vigilan luego lo que haces. Incluso los datos médicos te miran, que son privados, pero de alguna manera, sobre todo si son los que te hace la empresa, también se utilizan para no contratarte. En fin, es un resto también del pasado esto. Hoy estamos hablando de cosas de antes. Hemos empezado con los toros y ahora estamos con una cosa que yo no quisiera que desapareciera, al caso contrario de los toros, ¿no? Que es el tema de las asambleas y las luchas de los trabajadores de sectores como el del metal. Y por tanto, pues ánimo a los compañeros de Pontevedra y de cualquier otro convenio que estén en conflicto y que estén reclamando su derecho a tener una vida y unos salarios en condiciones. Es que parece que ya se ha perdido eso, ¿no? Hay alguna vez algún paro de enseñanza, alguna cosa por ahí, pero se organiza de una manera muy, muy diferente y la conflictividad o la agresividad de las propuestas no llega a suponer un conflicto importante, porque es una vez al año o media jornada y no tiene continuidad. Y tampoco hay mucha participación en las asambleas. Luego vas y si el centro igual está cerrado porque no han ido los profesores a trabajar, pero la participación en las huelgas y manifestaciones, eso es más minoritaria. Que antiguamente también, incluso en la administración pública, pues había bastante más conciencia y había más movimiento. Ha sido un retroceso general, ¿no? Que incluso el metal lo va a sufrir, como estamos aquí constatando. Bien, pues lo dejamos ahí. Ahora nos toca Pues lo irnos, dejamos, sí. nos vamos a la actualidad que dicen. Lo otro también es actual, pero Sí, el otro digamos, es actual, aunque tenía su toque con el pasado, ¿no? Tenía su trastienda. tiempo de elecciones, de debates, de campañas, de encuestas, de uy lo que me ha dicho y tú más, etcétera. Es lo que estamos habituados, los viejos del lugar, esto nos suena de hace mucho tiempo. Y ahí están, lo último que se está hablando es del debate del pasado lunes, fue por la noche, Sí, el y día 10. el día 10, ahí estuvieron. Los que lo vimos por un tanto por casi obligación, pero otra cosa también porque nos interesaba ver lo que pasaba, pudimos constatar que eso no es un debate. Le llaman debate por llamar de alguna manera. A mí me sonaba más a una trifulca, un guirigay de los típicos que veíamos en las televisiones basura, del Sálvame o de eso, en el que nadie escuchaba a nadie, se interrumpían, no se dejaban hablar, no se acababan los argumentos, se contaban trolas, mentiras enormes, datos falsos y, bueno, quizás con la estrategia de los comunicadores de que eso, tú miente que algo va a quedar. La gente no va a saber cuándo le dar cifras de inflación, de paro, si son verdad, si son medio verdad, si es la realidad, etcétera. Y un poco fue la técnica que, por mi parte, desde mi punto de vista, utilizó mucho Feijóo. En fin, eso es lo último del debate del que podemos hablar más, pero no sé si solo quieres referirte a lo último al debate, si lo viste o no, o has visto retazos, o a todo en general. Ahí estamos. Hombre, lo tuve que ver porque sabía que me ibas a preguntar. No, yo de todas formas, por curiosidad, simplemente, pues cuando hay alguna cosa de estas, Hay que ver. también la suelo ver, ¿no? No te vas a dejar llevar por lo que cuentan y no. Estando en casa, pues tampoco es. Hombre, la verdad es que es un sacrificio porque se sufre, Claro. ¿no? Y ves la poca empenta, el poco interés, la poca gracia que tienen los debates, ¿no? Y mira que llevaban días, no diría semanas, pero no, la han hecho una semana o un poco más, ¿no? No sé cuántas miles de personas, bueno, centenares de personas allí preparándolo al detalle, conexiones con
con la sala de no sé qué, con el coche que ya entra, es decir, un espectáculo de algo que no es para tanto, ¿no? Y que luego defraudó, por lo que estoy escuchando y viendo, pues a la mayoría de la gente, porque la verdad es que de debate profundo, de ideas, de propuestas, de alternativas, nada de nada. Nadie dijo lo que iba a hacer, y si dijo algo, pues no tenía ninguna credibilidad, porque era una forma de arrojarse datos y arrojarse preguntas y tal, que no se contestaban y que cada uno respondía lo que quería. Lo tenía ya preparado y lo repetía 4 o 5 veces. Se ve que los asesores son tú, esto suéltalo mucho. Por un lado, saca las veces que haga falta, que vos y el PP es lo mismo, y tú insiste en que son socios de ETA y de Bildu y de los catalanes, ¿no? Y el independentismo de Puigdemont. Y a la mínima, aunque no viniera a cuento, pues ahí estaban con eso. Imaginaban que con eso se hacían sangre, se hacían daño, evidentemente. Pero claro, si lo que quieres es ganarte a los electores y sobre todo convencerlos de la bondad de tu propuesta, de tu programa, pues tendría que haberse centrado más en explicar la información que tenían y sobre todo lo que estaban proponiendo para cambiar esto, ¿no? Y de eso no hubo nada. En caso de haber habido victoria, pues es una victoria pírrica, ¿no? Es decir, bueno, sí, es como un partido de esos que se acaba empatando a 0, pero a base de tirar balones fuera y echar para atrás y te decir, no hemos perdido. Bueno, no habrás perdido técnicamente, pero no ha ajustado a nadie. Y yo creo que eso es lo que ha pasado aquí, quitando algún momento, pero muy pocos, no se tiene, pues yo qué sé, la gracia, la corrosividad que en otras épocas, en otros políticos se ha visto, aunque no sean de tu cuerda, pero dicen, joder, qué bien se defiende, ¿no? O qué ocurrencia ha tenido, ¿no? Cómo se ha revuelto y le ha dado donde tenía que darle. Aquí no. Aquí es repetir lo mismo, déjame hablar, déjame tú a mí, no te pongas nervioso, no, yo no estoy nervioso, que está nervioso eres tú, es decir, vamos, intentando salvar un poco los muebles. Y la verdad es que ha sido bastante pobre. De todas formas, según dicen la gente que entiende de esto, que se equivoca tanto como nosotros, pues dice que si acaso un 7% puede depender su voto de lo que ve en un debate de estos. Yo creo que en este caso no llegará ni al 7%, ¿no? Que no habrán convencido a muchos. La gente desde el principio de la campaña supongo que ya tiene más o menos claro lo que va a hacer, porque ver gente que le pregunte lo que te preguntes, si la Sexta o alguna de estas que pregunta algo, la forma en que contesta la gente ya sabe de dónde es y lo que va a hacer. Es que no, claro, si los líderes no tienen programa, los votantes tampoco tendrán mucho que explicar de por qué los votan, porque tampoco saben por qué. Porque te cae bien, porque tu abuelo era de ese partido, o porque, y ese es el peligro que hay ahora, porque yo me fijo en la calle, idolatran a Abascal porque lo consideran un tío antisistema o que les da caña a todos, unas cosas así. Decir, bueno, que este tipo es lo más extremo de los otros, es decir, lo peor de lo peor. Es decir, les da porque quiere subir, pero sus propuestas y sus actuaciones son todo lo contrario de lo que dice ahí. No va a acabar con la corrupción ni con los sueldos, porque lo primero que están haciendo, y hace 2 semanas que han entrado los ayuntamientos, es subirse el sueldo un 30 o un 40 o un 50%. Es decir, eso no es acabar con lo que estabas prometiendo. Y por tanto, formación política de la gente no hay ninguna. Por eso da miedo la reacción que pueda tener el mismo día 23 por la mañana, se levanta y dice, ¿qué hago hoy? Pues voy a votar a estos, pero sin ningún argumento de peso. Vamos, no puede ser. Entonces, pues yo creo que... Quizás, Antonio, perdona, te interrumpo aquí porque lo que estás diciendo creo que es importante. Quizás porque la gente es así como tú describes, la capacidad política, las ideas políticas, la formación política en general de la población, salvo excepciones, es baja, mediocre. Por eso, quizás los políticos, no sé si estás de acuerdo, hacen debates mediocres, argumentan de manera mediocre y no sé si quizás eso que sucedió en el debate o no debate del lunes no es casualidad. Es decir, vamos a hablar así, explicarnos así y hacer esta porquería de debate porque la gente con esto se conforma y va con esto. Si se ponen más técnicos, si explican más, si profundizan más, a lo mejor aburren al personal y no hay tanto espectáculo, porque tú has montado un poco al principio la llegada de los coches, el cómo lo reciben, la sala, el cómo hablan, el cómo visten, el cómo pasean. Eso es espectáculo, eso no era el debate. ¿Para qué nos cuentan 3 horas antes un debate? Es decir,
Era más un programa de televisión con publicidad y con mucha audiencia, que es lo que han destacado hoy. 5 millones y pico de oyentes. Es decir, ¿de qué van? De que nos enteremos de Sí, cosas. como un Madrid-Barça, un Madrid-Barça. Eso es, eso es. Era para nosotros. Claro, yo creo que esta gente tiene sus equipos, además equipos muy de profesionales, muy amplios y muy estudiosos, ¿no? Yo imagino que todo está estudiado y todo está indicado y además entraron 2 o 3 veces, poco, pero entraban para decirle va bien o va regular, ¿no? O tira más por aquí. Sí. Eso estaba ensayado. Y efectivamente, yo creo que el nivel de la política ya está puesto, entonces ellos no lo pueden superar porque entonces la gente no los va a escuchar. Vamos a hacer un debate que solo van a escuchar 4 economistas, 4 tíos de estos que se leen 3 periódicos todas las mañanas y de estos que siempre están en la biblioteca, eso no tiene ningún interés, porque los que votan son los otros 30 millones, ¿no? Y entonces para llegar al nivel de la gente, pues tienes que ir con esos argumentos, frases repetidas, porque si pensaba que no lo había oído, luego en la siguiente pregunta lo volví a meter, comiendo que quede claro eso, de que Bildu, de que no sé qué, el otro que quede claro que hemos hecho no sé qué en Europa, pero no se explicaron bien las cosas y era insistir en eso. Y por tanto, pues se basa en repetir y en un nivel muy bajo. Por eso puede ir igual al intermedio, al hormiguero o a Sálvame o a donde sea. Pueden ir en los políticos porque van a contar lo mismo y el nivel de la gente de las tertulias es el mismo. Es decir, no hay una cosa que es la tertulia de la campaña electoral, que es la serie grande, y lo otro es una cosa que no, casi no merece la pena que vaya, ¿no? Si no es un programa como el antiguo que había de La Clave o cosas así, ¿para qué va a ser un programa de esos de telebasura? Que ahí no se profundiza en nada, solo se grita, se interrumpe y no queda luego ya nada para el día siguiente. La gente, pues igual que lo ve, se desconecta. Y esa es la política y por eso, para ganar las elecciones, pues imagino que tienes que jugar con ese reglamento, con esas condiciones. Pero desde luego, pues la política real, la política de verdad, está en retroceso y cada vez es más mediocre. Y los debates dan idea de ese nivel. Creo que queda otro, no sé si el otro lo van a mejorar, porque hay más Quedan dos. Quedan contertulios. uno el día 13 y otro el día 19, los dos en la pública. A ver, pero no va a ir, Pero vamos, no va a ir claro, que diga Rajoy, sí. claro, por eso ya no vas a poder comparar, ¿no? Y además han querido presentar por eso han hecho uno solo, como que este era el definitivo y que este era el grande, ¿no? El único. Eh, Hoy están todos celebrándolo, bueno, hoy y ayer y en esta semana los están de resumen, de valoraciones. Ya la misma noche del lunes, pues ya estuvieron allí en las sedes, allí como si hubieran ganado ya las elecciones, eso, y todos se dan por vencedores. Pero bueno, eso es una costumbre que es vieja, ¿no? Yo creo que ganar no ha ganado nadie y ha estado bastante flojo, ¿no? Quizá a Feijóo yo pensaba que se iba a defender peor. Estuvo marrullero, estuvo correoso y tal, pero yo pensaba incluso que iba a estar peor, ¿no? Ha salvado un poco la situación. Pero en cuanto a programa y argumentos, nada. Simplemente los recursos de contrarrestarle a Pedro Sánchez o no dejarle hablar o ese tipo de cosas o interrumpirle para descolocarlo, pues Eso es. le vinieron bien, porque el otro tenía que haber explicado mucho mejor pues todas las realizaciones que ellos dicen que han sido buenas, ¿no? Frente a la COVID, frente a la situación de crisis, pues, un poco la gestión, ¿no? Todo lo que han mejorado, los datos y tal, pero o aquel no supo o este no lo dejó porque salía con otras cosas y entonces aquel ya se descolocaba, ¿no? Pero, Y Antonio, por tanto, el no dejarle, el interrumpirle, el dar argumentos flojos, repetir frases, eso es lo que han estado preparando durante 2 semanas. Eso no es casualidad. Eso no no, sucedió. no, no, claro. Es decir, él ya estaba avisado. Tú interrúmpelo cuando argumente durante 30 segundos, córtale como sea, porque esa es la técnica, a lo que van. Es decir, eso va preparado. No te interrumpo porque me ha salido espontáneamente. Te interrumpo porque está preparado que te interrumpa cuando lleves 20 segundos hablando. Claro que ya llevas 2 minutos y me estás argumentando y Claro, ya está saliendo ya una cosa coherente, ¿no? Que lo puede entender la gente. Sí, y luego también, pues un poco el no dejar explicar, pues
los recursos, porque Pedro Sánchez es el que está gobernando. Él, en teoría, llevaba ventaja, ¿no? Y luego tiene 5 años que, bueno, pues puede haber hecho cosas. Algunas cosas, evidentemente, podrá presumir de haberlas hecho y haber insistido mucho más en ellas. Y sobre todo también el papel en Europa que están alcanzando ahora un poco bien porque sabe inglés y sabe estar y sabe reunirse, y también porque ahora es presidente de la Unión Europea, ¿no? Eso es una baza importante de cara al elector, ¿no? Pero eso apenas salió o no lo dejó el otro que lo metiera, ¿no? Y desde luego, pues esas reuniones que han tenido, porque acusaban Feijóo a Sánchez de que se había estado 4 días empollando allí y que no había salido de casa y tal. Pero bueno, él tampoco iba de vacío porque llevaba un buen carpetón ya debajo del brazo, ¿no? Le ha dado tiempo a hacer algún meeting, pero también se ha estado preparando y sobre todo toda la gente que llevaba allí son expertos. La señora esta que ha traído allí de Galicia, que es su brazo derecho y su cerebro en Galicia, se la ha traído ahora para aquí, para Madrid, no sé cómo se llama. Y luego 2 o 3 pájaros más que bueno, pues que se dedican a eso y lo controlan. Y son ellos los que ven por dónde tienen que ir las cosas. Y entonces pues estaba negociando. Lo que también es una pena es que sabiendo que se han dicho mentiras, pues no se pueda eso replicar y los mismos presentadores digan, oiga, por favor, aténganse un poco a la realidad, ¿no? No Eso es, me cuente una cosa. Si está diciendo que ese partido no lo ha votado, y si lo ha votado, lo estaba diciendo al revés, ¿no? El tema de que no habían apoyado la ley de la violencia machista o algo así, ¿no? Y otro par de cosas también. Lo dijo al revés, lo de las de que pensiones éramos los al últimos. revés, sí. No somos los últimos en el PIB, estaremos mal, pero los últimos no. Y dijo varias cosas que la Pastor y el otro lo sabían de sobra. Eso Eh, les han criticado también un poco de que por qué no intervenían. Decían que si intervenimos nosotros nos cargamos el debate. No, yo creo que hay posiciones intermedias desde mi punto de vista. Yo lo estaba viendo desde luego y estaba viendo el papelón de Vicente Vallés, el de los telediarios, que será muy bueno en el telediario, pero moderando un debate, en fin, a mí no me dio sensación de moderar, tampoco la Ana Pastor, es decir, no intervinieron, se quejaron un poco de No, no nos oyen o no nos escuchan. Dice, pues si estás ahí para moderar, que es un trabajo importante, y no moderas nada. Yo creo que fue pobre en ese sentido también por parte de los sí, moderadores. porque ellos podían haber llevado el agua otra vez a su cauce. No Sí, solamente decir, ya se ha acabado el tiempo, te dejamos medio minuto y ya se ha acabado. Bueno, pero si es que no has dicho el tema del que se trataba, y encima lo que tú has dicho viene luego en el otro segmento que hemos preparado, ¿no? Y le dejaron ahí interrumpirse, no decir nada y se consumieron todo el tiempo. Y es verdad que intervinieron muy poco. Pues eso lo podía haber hecho una máquina, ¿no? Ya estaban allí los cronometradores de la Federación de Baloncesto, ¿no? Que pueden haber dicho, oye, pues ya está, ya tenéis el mismo tiempo cada uno. Moderar tiene que ser otra cosa, no solamente controlar los tiempos, sino hacer que tenga garra el debate, introducir cosas que aquellos no quieren meter o que se les han olvidado, reabrir, decir, oye, que de esto de la violencia no habéis dicho nada, o que hay que decirlo. decirle al que está interrumpiendo, deje hablar, deje que acabe Claro, y después habla y luego usted. habla usted. Sí. Claro, es lo que se hace habitualmente, creo yo. Pero en fin, ellos sabrán. Bueno, vamos a ir acabando. Más cosas de las elecciones. A ver, Bueno, pues claro, 3 minutos, nos tres. hemos centrado, en los 2 partidos más grandes, que es de lo que ellos querían, ¿no? Por eso no han querido que vaya nadie más, pero hay más partidos. De hecho, en el mejor de los casos, estos dos tendrían el 45% así del electorado, ¿no? Es decir, más de la mitad no está representada en ese debate, ¿no? O en esas estadísticas, ¿no? Entonces, aparte de los partidos nacionalistas que llevan su propia campaña, pues luego los otros 2 de ámbito estatal, pues siguen en su línea habitual. Claro, se ve que no hay otra. Los de Abascal pues siguen con sus peculiaridades, se esfuerzan en resaltar lo que nosotros vemos más deplorable de sus contenidos, porque igual, claro, eso piensan que les da un determinado apoyo, ¿no? En alguna gente que está por esas cosas. Lo más fascista que hay, lo más
contrario a la libertad LGTB, a la inmigración, todo eso es lo que se empeñan en resaltarlo, ¿no? Y luego, por otro lado, pues están haciendo lo contrario de lo que dicen, lo que comentábamos antes, de que se están subiendo el sueldo, de que entran y prácticamente no hacen nada, porque a ver qué es lo que ha hecho el vicepresidente de Castilla y León, aparte de subirse el sueldo, es decir, luego tanto que iban a hacer y se acomodan también a los cargos, ¿no? Y lo que hacen también es atacar al PP para que se defina sobre los ámbitos claro, los temas que ellos quieren tocar, ¿no? Y sobre todo empeñados en entrar en el máximo posible de instituciones. Ahí los hemos visto aguantando hasta el último minuto, como los partidos estos de máxima rivalidad, hasta el último segundo, tirando córner para entrar en Extremadura, y ahora están con lo de Murcia. Es decir, no dan por perdida ninguna batalla por tocar poder, que en realidad es lo que quieren. No por hacer nada, sino por estar ahí incordiando. Hemos visto ya, pues aquí en Valencia, la vergüenza esta de que sacan una pancarta en las Cortes Valencianas por la violencia machista de la última mujer que han asesinado, en Antella creo que era, y sí, estos van y se ponen al lado, se ponen fuera de la pancarta. O y sea, además es una, un poco pasártelo por la cara y riéndose allí. Y además una es fotografiado con risitas. Es la presidenta del SCOR, es la presidenta, sí, que representa que la presidenta de todas. No de todas las Cortes. Ahí no podía haber como partido político, en fin, mucho que desear. Sí, claro, podía haber dicho, oye, vosotros sois el grupo, iros donde queráis, pero la presidenta tiene que estar con las Cortes, con todos, que es la presidenta de todo el colectivo, ¿no? O sea, lo están haciendo bastante desagradable, pero imagino que confían ellos en que eso les da votos, ¿no? Una cosa terrible. Y por el lado contrario, pues Sumar, que también ha estado Yolanda en Valencia, ¿no? Llenando teatros, pero hasta la bandera, hasta la bandera. Tiene su público, está claro, y sabe moverse, ¿no? Y bueno, ella lo que sigue es, y digo ella porque es ella, porque aquí es un partido, pero es el partido de Yolanda, ¿no? Aunque tenga algunos ayudantes, la verdad es que está muy centrado en su figura. Y saca algunas propuestas. La última fue esta de los 20.000 euros a los jóvenes, a todos, que eso sí que ha molestado un poco, es decir, los que sean ricos y tal, no podemos ayudar en becas, en actividades que lleguen directamente a la gente que le hace falta, ¿no? Ahora ha lanzado otro que son 200 euros por hijo, que está bien, porque los zapatos y lo que comen los niños, pues hasta los 18 años, pues estaría bien. Y una forma de un poco ayudar a las familias que se deciden a tener chiquillos, ¿no? Luego lanzó otra idea, pero que dijo que era que se había equivocado, que eso no debería ir, que era la de crear como un comité de la verdad para que se expulsara del oficio de periodista a los que no dijeran la verdad como hay que contarla. Pero claro, eso es tan complejo que se puede convertir pues, en un comité dictatorial o estalinista. Es decir, aquí solo se dice lo que dice el equipo, ¿no? Entonces lo han retirado inmediatamente porque se echó todo el mundo encima, ¿no? Pero bueno, siguen ahí proponiendo cosas. Y la verdad es que en el desierto en el que estamos y viendo el debate que vimos anoche, pues bueno, cualquier cosa puede parecer una novedad y un avance. Entonces, pues imagino que por eso mucha gente dijo, me voy a ver qué dicen estos ahí en el Olimpia, que creo que en el Teatro Olimpia, y la verdad es que hubo un lleno. Tampoco es que es una plaza de toros, ¿no? Pero bueno, tuvo su repercusión. Y no sé yo si sigue mejorando los resultados. Ahora dicen que ya han superado a Vox, yo no lo sé. Las encuestas cada vez son menos fiables, ¿no? Y sobre todo ahora que ya se va aproximando la fecha de las elecciones. Feijóo ha dicho que no hay que morir de éxito. Le da miedo un poco que se lo crean y que baje el interés en los mítines y en la campaña, ¿no? Porque claro, eso puede hacer que se relajen un poco y que el PSOE se recupere. Que se iba recuperando un poquito, pero yo creo que ahora se ha frenado con el resultado de la tertulia esta del lunes. Ya veremos cómo continúa. Tenemos más tiempo todavía para seguir con esto. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí porque si no nos echan y como tú dices, nos quedan más días para hablar. Tiempo ahora de campaña todavía. Muy bien. Pues que vaya bien. Pues nada. Que haya mucha salud. Vale, buenos días. Salud. Salud.